me dijo que necesitaba un tiempo justo allí, en el aeropuerto de Guarulhos, segundos antes de embarcar hacia Europa con sus amigos, sin aviso, sin vergüenza. Solo esas palabras que partieron 7 años de mi vida por la mitad. Él me dio la espalda y caminó hacia la puerta de embarque, como si esperara que yo me quedara allí, congelada, esperando, con el corazón roto, fiel como una idiota. Pero lo que él no sabía era que en el momento exacto en que desapareció detrás de seguridad, algo dentro de mí despertó. Y cuando regresó 12 días después, listo para encontrarme llorando y rogando por una segunda oportunidad, descubrió que yo ya no estaba allí. Había desaparecido, y la respuesta que le di destruyó la vidita perfecta que él creía que iba a tener. Hola a todos, gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar la historia, quiero saber, ¿desde qué ciudad están viendo? Déjenlo en los comentarios. Ahora vamos a la historia. Mi nombre es Marina Almeida y soy profesora de Psicología Conductual en una universidad de São Paulo. Enseño a las personas cómo se comportan bajo presión. Estudio patrones, microexpresiones, señales que revelan mentiras. Irónico, ¿verdad? Porque durante 7 años ignoré todas las señales que Vinicius me estaba dando. El apartamento donde vivíamos olía a ajo y café cuando llegué esa noche, 3 semanas antes de su viaje. Un pequeño collage doméstico de 2 vidas entrelazadas. La sudadera gris de Vinicius tirada en la silla de la sala. Mi pila de cuadernos de investigación esperando en una fila ordenada en la mesita de esquina, los lomos como banderines de plazos académicos. Dejé mi bolso en el sofá. Froté mis muñecas cansadas de escribir todo el día, y por un segundo me permití creer que todo era normal. Había una llave de repuesto escondida en un cuenco de cerámica cerca de la puerta de entrada. Una tarjeta de acceso extra en el primer cajón de la cómoda. Un pequeño registro de cosas que decían que caminábamos hacia el mismo futuro. La boda estaba marcada para septiembre. Faltaban 5 meses. Las invitaciones ya habían sido enviadas. 340 invitados confirmados. Buffet pagado. Iglesia de consolación reservada. Vestido de novia colgado en el armario del cuarto de huéspedes. Protegido por una funda de plástico como si fuera una reliquia sagrada. Yo había elegido cada detalle con cuidado obsesivo. Las flores, el menú, hasta la fuente usada en la invitación. Todo perfecto. Todo planeado. Todo una mentira. 2 semanas antes de su viaje a Europa, cenamos en nuestra mesa favorita de la sala. Aquella cerca de la ventana, con vista a la Avenida Paulista, donde las luces de los edificios parpadeaban como luciérnagas urbanas. Vinicius habló sobre el viaje con más energía de la que había demostrado sobre cualquier cosa en las últimas semanas. Caleb había encontrado un vuelo barato. Theo prometió encargarse de las reservas del hostal. Marcos quería ir a un festival de música electrónica en Barcelona. Él estaba todo emocionado, sonrisa amplia, mapas arrugados y esparcidos en la mesa entre los platos de pasta que yo había hecho. Lo animé a ir porque quería que respirara. Los compromisos hacen eso con las personas. Sofocan lentamente con agendas y elecciones de color de servilletas. Mantuve mis preguntas ligeras. Él mantuvo las sonrisas más brillantes que las explicaciones. En la mesa, su celular vibró 2 veces. Giró la pantalla hacia abajo con un movimiento reflejo que yo había visto docenas de veces y que había aprendido a tratar como privacidad. Un flash de notificación, un escudo rápido. Es trabajo, dijo. Pero su pulgar se detuvo en la pantalla más tiempo de lo que un correo electrónico de trabajo lo haría jamás. No presioné. Tengo colegas que pueden leer microexpresiones para vivir
y yo sabía reconocer una pausa cuando la veía, pero también conocía el agotamiento de los nervios pre-boda. Lo ayudé a hacer las maletas a la mañana siguiente, observándolo doblar camisetas con la precisión de un hombre con un caso por cerrar. Revisamos los pasaportes juntos. Le dije que me enviara un mensaje cuando aterrizara. Él besó mi frente y dijo la cosa que las personas dicen cuando quieren calmar. No te preocupes, amor. Te llamaré cada 2 o 3 días. El Uber para el aeropuerto de Guarulhos llegó en un lavado de luz amarilla de poste y salpicaduras de lluvia fina. Me abrazó en la puerta como si cada rutina hasta ese momento hubiera sido normal. Lo vi entrar en el coche y sentí el pequeño e ingenuo alivio de alguien que confía en el hábito más que en el instinto. Hay una carpeta que guardo en mi cabeza para evidencias importantes. La llamo mi carpeta interna de hechos. Los investigadores hacen pequeños catálogos del mundo porque, de lo contrario, el mundo te cataloga a ti. Llave de repuesto, tarjeta de acceso extra, una cuenta con un perfil secundario en Instagram que él raramente usaba, recibos de depósitos extraños, la chuchería extraña que había dejado aquí y allá. Nada de eso significaba más que la vida que estábamos construyendo, hasta que significó todo. Me dije a mí misma que era paciente, que algunas cosas requieren tiempo, que un hombre que se había sentado conmigo durante reescrituras de proyectos de investigación y noches interminables en el laboratorio no iría de repente a anestesiar el futuro con 6 palabras en un aeropuerto. Me dije muchas cosas a mí misma esa noche, mientras el Uber desaparecía con su silueta encogiéndose en la ventana trasera. Guarulhos estaba ruidoso de esa manera particular que son los aeropuertos. Anuncios que resonaban como truenos distantes, ruedas de maletas rodando, 1000 conversaciones mezclándose en un único ruido blanco de movimiento. Estábamos en la fila del check-in con el resto de la ciudad apurándose a nuestro alrededor. Los amigos de Vinicius estaban un paso adelante, riéndose de alguna broma interna, mochilas colgadas de un solo hombro. Caleb, Theo y Marcos, los 3 mosqueteros del compadrazgo. Los conocía desde la universidad. Habían sido padrinos en nuestro compromiso. Y en ese momento, ninguno de ellos podía mirarme a los ojos. Vinicius se movía como un hombre que había ensayado su salida. Se detuvo a mitad de paso, miró el suelo de mármol pulido gris y se congeló con una quietud que no le pertenecía. Recuerdo esa pausa porque fue la primera cosa honesta que presencié ese día. Una vacilación honesta, donde todo lo demás había sido performance. Respiró profundamente. El pecho subió y bajó como si acabara de correr una maratón. Se giró hacia mí. Y sus ojos, aquellos ojos marrones que yo había amado por 7 años, estaban vacíos. Marina, necesito un tiempo. 6 palabras. 6 palabras que explotaron 7 años de mi vida en fragmentos microscópicos allí, en medio de cientos de personas corriendo a puertas de embarque, familias abrazándose en despedidas emocionadas, parejas besándose con pasión antes de la separación temporal. ¿Y yo? Yo estaba siendo descartada como equipaje que no cupo en la maleta. ¿Un tiempo? Mi voz salió extraña, apagada, como si hubiera sido doblada por otra persona en un idioma que no reconocía. ¿Estás hablando en serio? ¿Ahora? ¿Aquí? Él no podía mirarme a los ojos. Sus ojos bailaban entre el suelo brillante, el letrero iluminado de salidas y llegadas, el reloj gigante colgado del techo. Cualquier cosa menos mi rostro. Yo solo necesito pensar, ¿de acuerdo? Sobre nosotros, sobre la boda. Todo es muy rápido, Marina, es muy intenso. ¿Rápido? ¿Rápido? Llevábamos 7 años juntos, 7 años de relación, 4 viviendo juntos. Comprometidos hacía 1 año y medio.
La invitación de boda ya estaba impresa en papel verger e importado con detalles dorados. 340 invitados confirmados. Buffet del Fasano, pagado por adelantado. 28,000 reales ya depositados. La iglesia de Consolación reservada con 6 meses de anticipación. Y él creía que era rápido. Vinicius, llevamos 7 años juntos. Mi voz tembló, pero me mantuve firme. No iba a llorar allí, no delante de sus amigos que ya estaban mirando de lejos con esa expresión incómoda de quien sabía algo que yo no sabía. La boda es en 5 meses. Las invitaciones ya se enviaron. Toda mi familia ya compró pasajes. Tu madre ya encargó su vestido. ¿Y vienes con necesito un tiempo? Sé que el timing no es el mejor. Él comenzó, y yo casi me río. Casi, porque la mala alternativa era gritar, y yo todavía tenía un poco de dignidad restante. ¿El timing no es el mejor?, repetí, incrédula. Vinicius, me estás dejando en el aeropuerto. En el aeropuerto, segundos antes de embarcar en un viaje de 12 días a Europa. ¿No ves el problema en eso? Se pasó la mano por el cabello castaño. Aquel gesto nervioso que siempre hacía cuando era confrontado con algo que no quería enfrentar. Mira, Marina, no te estoy dejando. Solo necesito espacio. Para pensar. Para respirar. Sin presión. Vamos a hablar cuando vuelva, ¿ok? Lo resolvemos. Sin presión. Como si yo fuera la villana por querer tener certeza de la boda que él mismo había pedido. Arrodillado en el parque Ibirapuera, con un anillo de 3 quilates que costó 2 meses de su salario. Entonces vas a embarcar, vas a Europa, vas a disfrutar con tus amigos. Y yo me quedo aquí, esperando que decidas si todavía quieres casarte conmigo. Él se encogió de hombros. Como si 7 años de mi vida fueran un detalle insignificante. Vuelvo en 12 días. Hablamos cuando vuelva. Y entonces hizo la cosa más cobarde que un hombre puede hacer. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la fila de seguridad. No miró hacia atrás. No dijo, lo siento. No dijo, te amo. Simplemente caminó. Sus amigos lo siguieron en fila india, como patitos obedientes siguiendo a la madre. Marcos echó un vistazo rápido en mi dirección, casi culpable. Pero desvió la mirada antes de que nuestros ojos se encontraran. Me quedé allí, parada en medio del vestíbulo del aeropuerto de Guarulhos, sosteniendo la correa de mi bolso con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. La gente pasaba corriendo a mi alrededor. Anuncios de embarques resonaban por los altavoces. Un niño lloraba cerca del mostrador de la TAM. Una familia se tomaba selfies frente al panel de vuelos. ¿Y yo? Yo estaba teniendo mi vida destruida en cámara lenta. Lo observé pasar por seguridad. Lo observé poner la mochila en la cinta de rayos X. Lo observé quitarse el cinturón, los zapatos, poner todo en la bandeja gris de plástico. Lo observé pasar por el detector de metales. Y entonces, por una fracción de segundo, miró hacia atrás. Nuestros ojos se encontraron. ¿Y sabes lo que vi en aquellos ojos marrones que yo había amado por 7 años? Alivio. Estaba aliviado, como si se hubiera librado de un peso, como si yo fuera una obligación de la que finalmente había escapado. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No mi corazón. Mi corazón ya estaba en pedazos. Lo que se rompió fue la jaula donde yo había encerrado mi rabia, mi dignidad, mi amor propio. Él desapareció en la multitud del pasillo de embarques, y yo seguí allí, parada como una estatua de sal. No sé cuánto tiempo me quedé allí. 5 minutos, 10, tal vez 15.
Las personas comenzaron a mirarme con lástima. Una señora mayor se acercó y preguntó si estaba bien. Mentí y dije que sí. Finalmente, mis piernas recordaron cómo funcionar. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida, un pie delante del otro. Automática. Una muñeca de cuerda a la que todavía le quedaba un poco de cuerda. Llamé a un Uber. Entré en el coche. El conductor intentó entablar conversación, pero fingí estar durmiendo. Él captó el mensaje y encendió la radio con música sertaneja. Llegué a casa 1 hora y 40 después. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado, su sudadera en la silla, sus mapas todavía esparcidos en la mesa, su taza de café en el fregadero, con el resto de café frío en el fondo. Me senté en el sofá, miré al techo y finalmente dejé caer las lágrimas. Lloré por 1 hora, tal vez 2. Lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré hasta que me dolió la garganta. Lloré hasta que mis ojos se hincharon como 2 tomates maduros. Y entonces, cuando las lágrimas finalmente se secaron, cogí mi celular. Tenía un mensaje de él, enviado 20 minutos atrás. Aterrizamos en París. Estaré sin internet la mayor parte del tiempo. Te veo cuando vuelva. Besos. 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 Como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de explotar nuestra vida juntos. Miré el mensaje por un largo tiempo. Y entonces, algo extraño sucedió. La tristeza comenzó a transformarse. Comenzó a endurecerse, como cemento mojado secándose al sol. La tristeza se convirtió en rabia. La rabia se convirtió en claridad. Y la claridad se convirtió en determinación. No iba a quedarme sentada en el apartamento llorando y esperando que él volviera. No iba a rogar por migajas de afecto. No iba a ser la novia patética esperando que el novio decidiera si todavía me quería. No. Iba a hacer algo mucho mejor. Antes de contarte lo que hice, necesito saber si estás conmigo hasta aquí. Comenta un 1 abajo para que sepa que me estás escuchando. Porque lo que viene a continuación va a cambiar todo. Y necesito que estés listo. Así que comenta un 1 y vamos a continuar. La primera cosa que hice a la mañana siguiente fue llamar a mi hermano, Lucas. Lucas es abogado especializado en derecho de familia. Se encarga de divorcios complicados, disputas de herencia, ese tipo de cosas. Y él me debía un favor, desde que ayudé a su hija a entrar en la USP con una carta de recomendación. Hola Lu, te necesito. Marina, ¿qué hora es? Ni siquiera son las 7 de la mañana. Lo sé, lo siento, pero es urgente. Él debió escuchar algo en mi voz porque su tono cambió inmediatamente. ¿Qué pasó? Le conté todo, cada detalle humillante. El aeropuerto, el necesito un tiempo. La forma en que Vinicius había dado la espalda y embarcado como si yo fuera basura desechable. Lucas se quedó en silencio por un largo momento. Y entonces, ese hijo de puta. Sí. ¿Quieres que me encargue de esto? Sí, pero no de la forma en que estás pensando. ¿Cómo así? No quiero solo terminar con él, Lucas. Quiero que entienda exactamente lo que perdió. Y quiero hacerlo de la forma correcta, legal, limpio, sin darle ninguna excusa para hacerse la víctima. Me gusta a dónde va esto. Cuéntame el plan. Y le conté. Le expliqué cada paso. Lucas se quedó en silencio de nuevo, y entonces comenzó a reír. Una risa baja, casi diabólica. Marina, esto es brillante. Y completamente legal. Prepararé todo hoy mismo. Gracias, Lu. Para eso están los hermanos. ¿Y Marina? ¿Sí?
Te mereces algo mucho mejor que ese idiota. Colgué el teléfono y sentí una ola de energía recorrer mi cuerpo. Por primera vez en 24 horas, no estaba llorando. Estaba planeando. La segunda cosa que hice fue llamar a su mejor amiga. Sí, escuchaste bien. A su mejor amiga. Camila. Camila y Vinicius eran amigos desde el bachillerato. Ella era prácticamente de su familia, madrina de boda. Y también resultaba ser mi amiga. O al menos eso creía yo. Camila, ¿necesitamos hablar? Marina, hola. ¿Cómo estás? ¿Vini ya embarcó? Embarcó. Pero antes de eso, me dijo que necesita un tiempo. Silencio al otro lado de la línea. Camila, ¿estás ahí? Sí, dijo ella, y su voz salió extraña, culpable. ¿Lo sabías? No fue una pregunta, fue una afirmación. Marina, lo sabías y no me lo dijiste. Mira, no era mi posición. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo sabías que él estaba pensando en terminar conmigo? Otro silencio. Más largo. Más pesado. 3 semanas. 3 semanas. Ella lo sabía hacía 3 semanas y no había dicho nada. Mientras yo elegía flores para la ceremonia. Mientras confirmaba el menú del buffet. Mientras pagaba la señal de la luna de miel. Entiendo, dije, y mi voz salió helada. Gracias por la honestidad, aunque tardía. Marina, espera. Le colgué. Tercera cosa. Redes sociales. Vinicius me había dado acceso a todas sus cuentas cuando nos comprometimos. Correo electrónico, Instagram, Facebook, hasta Netflix. Era un gesto de confianza, dijo él. Transparencia total. Nunca había fisgoneado antes, nunca tuve motivo. Pero ahora tenía todo el motivo del mundo. Entré en su Instagram, recorrí los mensajes directos, y fue allí donde encontré una conversación con una tal Isabela Moreira. Perfil privado, foto de una rubia bronceada con gafas de sol demasiado grandes para el rostro. Los mensajes comenzaron hace 3 meses. Hola, Vini. ¿Te acuerdas de mí? Estudiamos juntos en la escuela de idiomas. Claro. Isa, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. Vi que estás prometido. Felicidades. Gracias. Hasta ahí, todo inocente. Pero entonces, 2 semanas después. Sabes que siempre me gustaste en la época de la escuela. ¿En serio? No lo sabía. Pues sí. Pero siempre estabas con aquella novia pegada, ¿verdad? Y la conversación fue escalando. Elogios, flirteo, indirectas. Y entonces, hace exactamente 2 semanas, voy a estar en París en las mismas fechas que tú. Qué coincidencia loca, ¿verdad? Coincidencia. Claro. Una coincidencia que Isabela Moreira estaría en París exactamente en las mismas fechas que Vinicius. Con reservas en el mismo hostal, en los mismos barrios. Leí cada mensaje con una sonrisa creciendo en mi rostro. No una sonrisa feliz. Una sonrisa de cazador que acaba de encontrar a la presa. Hice capturas de pantalla de todo. Cada mensaje. Cada foto que ella le envió. Cada emoji de corazón y carita guiñando. Envié todo a mi correo electrónico personal. Lo guardé en una carpeta llamada Evidencias. Y entonces cerré sesión en su cuenta, pero no estaba satisfecha todavía. Llamé a Theo, uno de los amigos que había embarcado con Vinicius. Theo era el más débil del grupo, el menos leal. El tipo de chico que delata a los demás cuando la presión aumenta. Theo, soy Marina. Hola, Marina.
Voz culpable. Bingo. Celo de Isabela. Silencio. Theo, sé que ella va a París. Sé que Vinicius quedó con ella. Y sé que tú y los otros lo saben. Marina. Mira. No quiero excusas, Theo. Quiero información. Me lo cuentas todo ahora. O llamo a Renata y le cuento sobre aquella vez que estuviste con la becaria de la empresa en el retiro de fin de año. Theo estaba casado con Renata hacía 3 años y Renata no perdonaba la infidelidad. Theo lo sabía. ¿Qué quieres saber? Todo, desde el principio. Y él contó. Todo. Cómo Vinicius había conocido a Isabela en Instagram hace 3 meses. Cómo ella había, casualmente, mencionado que estaría en París. Cómo Vinicius había planeado el viaje entero alrededor de los planes de ella. Cómo los amigos habían intentado convencerlo de que era una idea horrible. Pero él no quiso escuchar. Dijo que iba a terminar contigo antes del viaje, explicó Theo. Voz baja, avergonzada. Pero no tuvo el valor hasta el último minuto. Y ustedes lo sabían. Todos ustedes. Y nadie me avisó. Marina, nosotros... Mira, era cosa suya, ¿sabes? No queríamos meternos. Pero no había problema en ser cómplices de él, ¿verdad? Theo no respondió. Colgué. 4ª cosa. El apartamento. El apartamento estaba alquilado a nombre de los dos, pero la fiadora era mi madre. Y quien pagaba el 80% del alquiler era yo, porque mi salario como profesora universitaria era mejor que el de él como analista de marketing. Llamé al propietario. Señor Mario, soy Marina Almeida. Necesito hacer algunas alteraciones en el contrato. Al final del día, el contrato estaba alterado. Solo mi nombre, solo mi CPF. Vinicius había sido oficialmente removido como inquilino. ¿Legal? Completamente. El propietario estuvo de acuerdo porque quien pagaba era yo de todas formas. Y yo tenía el respaldo de Lucas para garantizar que todo estaba en orden. 5ª cosa. La tarjeta de crédito adicional. Vinicius tenía una tarjeta de crédito adicional de mi cuenta. Se la había dado hace 6 meses para facilitar las compras de la boda. Él prometió usarla solo para eso. Pero cuando miré la factura de ese mes, vi varias compras extrañas. Restaurantes caros, ropa nueva. Un billete de tren de París a Ámsterdam que no formaba parte del itinerario original que él me había mostrado. Y una reserva de hotel. No hostal. Hotel. Hotel para 2. Bloqueé la tarjeta inmediatamente, llamé al banco y cancelé. Y registré una reclamación formal por uso indebido. 6ª cosa, sus redes sociales. No toqué las cuentas, no borré nada, pero cambié las configuraciones de privacidad de todas ellas. ¿Todas las fotos nuestras juntos? Ocultas. ¿El estado de relación? Removido. ¿Las etiquetas? Deshechas. Y entonces, publiqué una foto mía, una selfie simple. Pelo suelto, sin maquillaje, sonrisa leve. Y la leyenda. Nuevos comienzos, nuevas elecciones, nueva yo. Nada de texto largo, nada de exposición, solo un mensaje sutil para quien sabía leer entre líneas. Los comentarios comenzaron a llegar en minutos. ¿Estás bien, Mari? Eres linda. No te merece. ¿Qué pasó? No respondí a ninguno. Simplemente dejé que la gente especulara. Y especularon. En menos de 24 horas, la mitad de los amigos en común ya sabían que algo había sucedido. 7ª cosa. Sus maletas.
Cogí toda su ropa que estaba en el apartamento. Toda. Camisetas, pantalones, calzoncillos, calcetines, la sudadera gris que tanto le gustaba, las zapatillas importadas que costaron una fortuna. Puse todo en 3 maletas grandes y lo llevé a casa de su madre. Toqué el timbre. La madre de él, doña Sonia, abrió la puerta con una sonrisa que murió cuando vio mi rostro. «Marina, ¿qué pasó?» «Doña Sonia, su hijo decidió que necesita un tiempo. Estas son sus cosas. Agradezco por los 7 años, pero él ya no es bienvenido en mi apartamento». Dejé las maletas en la puerta, di media vuelta y me fui antes de que ella pudiera responder. Octava cosa. El vestido de novia. Aquel vestido que yo había elegido con tanto cariño. Importado. Detalles de encaje francés. Cola de 3 metros. 15,000 reales. Lo puse a la venta en un sitio web de ropa de novia usada. Precio, mitad del valor. Descripción. Vestido hermoso, nunca usado. Compromiso, cancelado. Quiero que otra persona sea feliz con él. Se vendió en menos de 48 horas. Novena cosa. La boda. Llamé a cada proveedor. Buffet, iglesia, fotógrafo, DJ, florista. Expliqué la situación. La mayoría fue comprensiva. Algunos devolvieron parte del dinero. Otros no. Pero todos cancelaron. Envié un correo electrónico colectivo a los 340 invitados. Queridos amigos y familia, es con pesar que informo que la boda entre Marina Almeida y Vinicius Soares, marcada para el día 15 de septiembre, ha sido cancelada por decisión de él. Lamento profundamente cualquier inconveniente. Gracias por su comprensión. Simple, directo, y dejando bien claro quién había tomado la decisión. Décima cosa. Yo. Esa fue la más importante. Me hice un corte de pelo. Me quité 20 centímetros, cambié el color. De castaño oscuro a rubio miel. Compré ropa nueva. Comencé a hacer terapia. Retomé el gimnasio. Llamé a aquella amiga con la que había perdido contacto porque a Vinicius no le gustaba. Reconstruí mi vida, ladrillo por ladrillo. ¿Y sabes cuál fue la mejor parte? No le conté nada de esto a él. Dejé que lo descubriera solo. Los 12 días pasaron, lentamente. Cada día era una mezcla de dolor y empoderamiento. Lloraba de noche y planeaba de día. Era un proceso extraño, sentir el corazón roto y la columna vertebral fortaleciéndose al mismo tiempo. Vinicius no se puso en contacto ni una vez durante el viaje. Ningún mensaje, ninguna llamada. Nada. Como si yo no existiera. Como si 7 años pudieran borrarse con un viaje a Europa. Y una rubia bronceada. El 12º día recibí un mensaje de él. Llegué a SP. Voy a casa hoy por la noche para que hablemos. Deja la puerta abierta. Deja la puerta abierta. Como si todavía viviera allí. Como si todavía tuviera derecho. Me reí. Una risa alta, casi histérica. Respondí. Puedes venir, pero ya no hay llave, así que tendrás que tocar el timbre. A las 20 horas, el timbre sonó. Me había arreglado. No para él. Para mí. Vestido negro simple. Pelo rubio recién cortado suelto sobre los hombros. Maquillaje ligero. Tacones altos. Abrí la puerta. Su cara fue impagable. Se quedó allí parado. Boca entreabierta. Ojos desorbitados. Como si estuviera viendo un fantasma. ¿Marina? Hola, Vinicius. Entra. Entró despacio, mirando alrededor como si estuviera en un lugar desconocido. Y lo era, porque yo había cambiado todo. Sus fotos, removidas.
¿La sudadera? Desaparecida. ¿Los mapas? En la basura. Incluso el olor del apartamento era diferente. Yo había comprado velas aromáticas nuevas, lavanda y vainilla. «Tú te cambiaste el pelo», dijo, todavía pareciendo impactado. «Me lo cambié. ¿Te gusta?» Yo... Sí, está bonito. Pero... ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están mis cosas? Llevé todo a casa de tu madre. Me pareció mejor. ¿Cómo que lo llevaste a casa de mi madre? Marina, necesitamos hablar. Sí, necesitamos. Siéntate. Se sentó en el sofá, aún mirando alrededor como un animal perdido. Yo me senté en el sillón de enfrente. Crucé las piernas y sonreí. ¿Y? ¿Cómo fue el viaje? Bueno, mira, Marina, sobre aquello en el aeropuerto. ¿Aquello? ¿Te refieres a que me dejaste segundos antes de embarcar a Europa? Él tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sí, sobre eso. Mira, sé que podría haber elegido un momento mejor. ¿Podrías? Me reí. Vinicius, no existe momento bueno para hacer lo que hiciste, pero el aeropuerto definitivamente está en el top 3 de peores lugares posibles. Lo sé. Fue un error. Estaba confundido, con miedo. La boda se acercaba y entré en pánico. Entiendo, dije, y mi voz era calma, controlada. ¿Y la Isabela te ayudó a superar ese pánico? El rostro de él se puso blanco. ¿Qué? La Isabela Moreira, rubia, bronceada, coincidentemente en París, en las mismas fechas que tú, hospedada en el mismo hotel, aquel hotel para dos que reservaste con mi tarjeta de crédito. Marina, yo... Ah. Y antes de que intentes negarlo, tengo todos los mensajes entre ustedes. Todos. Desde el primero hasta el último. Imprimidos, guardados y enviados a mi abogado. ¿Tu abogado? Marina, ni siquiera estamos casados. Menos mal, ¿verdad? Porque si no, me deberías la mitad de los 15,000 reales que gasté en el vestido de novia, la mitad de los 28,000 que pagamos por el buffet, la mitad de todo lo que invertí en un futuro que tú destruiste, porque no tuviste el valor de ser honesto. Iba a contarte. ¿Cuándo, Vinicius? ¿Cuándo? ¿Después de la boda? ¿Después de la luna de miel? ¿O ibas a seguir mintiendo y traicionándome hasta que yo lo descubriera sola? Él no respondió. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Continué. Yo tuve el valor de tomar decisiones. Tú solo tuviste el valor de huir. Marina, todavía te amo. Solo necesitaba tiempo para estar seguro. ¿Seguro? Mi voz subió una octava. ¿Seguro? Vinicius, tuviste 7 años para estar seguro. 7 años de relación. 4 viviendo juntos. 1 año y medio de compromiso. Si no estabas seguro, debiste haber terminado antes de pedirme matrimonio. Antes de hacerme gastar dinero en una boda que nunca quisiste. Antes de humillarme en un aeropuerto lleno de gente. Lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. Bueno, que llorara. Yo ya había llorado lo suficiente. Cometí un error, dijo, voz quebrada. Sé que lo cometí, pero podemos arreglar esto, Marina. Podemos intentarlo de nuevo. Terminé con Isabela. No significó nada. Fue solo una tontería, una crisis. Te quiero a ti. Quiero nuestra boda. ¿Quieres exactamente qué, Vinicius? ¿Me quieres a mí? ¿O quieres la idea de mí? La Marina que te esperaría volver. La Marina que perdonaría y fingiría que nada pasó. Esa Marina murió en el aeropuerto de Guarulhos hace 12 días. Entonces, ¿quién eres ahora? Me levanté.
Caminé hasta la puerta. Abrí. Soy la Marina que sabe su propio valor. La Marina que no acepta migajas. La Marina que no necesita a un hombre cobarde que no tiene el valor de ser honesto. Y tú, Vinicius, ya no eres bienvenido en esta vida. Así que, por favor, sal de mi apartamento y no vuelvas nunca más. Marina. Vinicius, sal. Se levantó, tambaleándose como un borracho. Caminó hasta la puerta, se detuvo en el marco. Todavía te amo. No, no me amas. Amas la idea de mí, la Marina que creaste en tu cabeza. Pero esa Marina nunca existió, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus elecciones, así como yo viviré con las mías. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Yo voy a vivir mucho mejor. Cerré la puerta en su cara, me apoyé en ella por un minuto, respiré hondo, y entonces comencé a reír. No una risa triste, una risa de puro alivio. Lo había hecho, lo había enfrentado, me había defendido y había vencido. En los días siguientes, Vinicius intentó contactarme varias veces. Mensajes, llamadas, correos electrónicos, incluso un ramo de flores que devolví al repartidor. Lo bloqueé en todo. Celular, redes sociales, correo electrónico, corte total. Sus amigos intentaron mediar. Les dije a todos que mi decisión era final. Su familia intentó intervenir. Doña Sonia me llamó llorando, diciendo que yo era como una hija para ella. Agradecí la amabilidad, pero le expliqué que ya no podía formar parte de esa familia, y poco a poco el polvo se asentó. La vida continuó. Volví a enfocarme en el trabajo. Publiqué 2 artículos académicos que estaban archivados. Asumí un nuevo proyecto de investigación sobre comportamiento de grupos bajo estrés. Comencé a dar conferencias en otras universidades. Reconecté con amigas que había dejado de lado. Volví a salir. Cenas. Bares. Cine. Cosas simples que había olvidado cómo hacer porque había pasado los últimos años planeando un futuro que nunca iba a suceder. ¿Y sabes qué más? Comencé a sentirme ligera, como si me hubiera quitado una mochila de 50 kilos de la espalda. Pero la historia no terminó ahí, porque 3 meses después descubrí algo que lo cambió todo de nuevo. Antes de contarte lo que descubrí, necesito que comentes un 2 abajo, porque lo que viene a continuación te va a dejar boquiabierto. Así que comenta un 2 y vamos a continuar. 3 meses después de la ruptura, estaba en un café cerca de la universidad, corrigiendo exámenes, cuando alguien se sentó en la silla frente a mí sin pedir permiso. Levanté los ojos, lista para decirle a la persona que buscara otra mesa, y me congelé. Era Isabela Moreira, la rubia bronceada. La otra estaba diferente a las fotos de Instagram. El pelo rubio tenía raíces oscuras apareciendo. La piel bronceada estaba pálida, y los ojos tenían ojeras profundas que ningún corrector podía esconder. «¿Marina Almeida?», preguntó ella, y su voz tembló. «Sí, y tú debes ser Isabela». Ella parpadeó, sorprendida de que yo supiera su nombre. «¿Cómo sabes?» «Sé muchas cosas, Isabela. La pregunta es, ¿qué quieres?». Ella respiró hondo. Sus manos temblaban encima de la mesa. «Vine a pedirte disculpas». Me reí. No pude evitarlo. «¿Disculpas? ¿Destruiste mi relación de 7 años y ahora quieres pedirme disculpas tomando un café?» «Yo no sabía». Ella explotó, y las lágrimas comenzaron a escurrir. «Juro por Dios que yo no sabía que ustedes todavía estaban juntos». «¿Cómo que no sabías? Viste su perfil. Tenía fotos nuestras juntos. Tenía el estado de relación».
Él dijo que había terminado. Dijo que el compromiso había acabado hacía 3 meses. Que tú habías terminado con él porque ya no querías casarte. Yo no sabía, Marina. Juro que no sabía. La observé con mi visión entrenada de psicóloga conductual. Las señales de mentira son claras. Desvío de mirada. Toque en el rostro. Cambio en el tono de voz. Pero Isabela. Ella estaba mirando directamente a mis ojos. Sus manos estaban abiertas encima de la mesa. Su respiración estaba acelerada, pero consistente. Estaba diciendo la verdad. Él te mintió a ti, dije. Y no fue una pregunta. Él me mintió a mí. Él te mintió a ti. Probablemente le mintió a todo el mundo. Ella secó las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando volvimos de París, descubrí la verdad. Una amiga en común me mostró las publicaciones sobre la boda cancelada. Me mostró las fotos de ustedes juntos. Me mostró que tú lo habías descubierto todo, y me di cuenta de que yo había sido utilizada. Él te usó para tener una excusa para terminar conmigo. Exactamente. Y cuando lo confronté, ¿sabes lo que hizo? Déjame adivinar. Dijo que tú te le habías insinuado, que todo había sido idea tuya, que él había sido seducido y no pudo resistir. Los ojos de ella se abrieron. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco a Vinicius. Él nunca asume responsabilidad por nada. Siempre hay un culpable. Siempre hay una excusa. Isabela asintió. Más lágrimas cayendo. Me bloqueó en todo. Dijo que yo estaba loca, que lo había inventado todo en mi cabeza. Y lo peor, sus amigos le creyeron. Me llamaron aprovechadora, interesada, destructora de hogares. Como si yo hubiera planeado todo. Sentí una punzada de empatía. No por Isabela por haberse acostado con mi prometido, sino por haber sido manipulada de la misma forma que yo. Isabela, no voy a fingir que vamos a ser amigas, y no voy a fingir que no me dolió lo que pasó, pero te creo. Y acepto tus disculpas. Ella sollozó aliviada. Gracias. Necesitaba decirte esto. No podía dormir, sabiendo que creías que yo había destruido deliberadamente tu relación. No fuiste tú quien la destruyó, fue él. Isabela se levantó para irse, pero dudó. Marina, ¿puedo darte un consejo? Puedes. Cuídate de él, porque no te ha superado. Está obsesionado, y cuando hombres como Vinicius se obsesionan, hacen cosas peligrosas. Ella se fue, dejándome con un escalofrío en la espalda. ¿Obsesionado? ¿Vinicius? Él había sido quien terminó conmigo, quien había embarcado a Europa con otra. ¿Cómo podía estar obsesionado? Pero 3 días después, descubrí que Isabela tenía razón. Comencé a notar cosas extrañas, pequeñas cosas. Un coche gris que aparecía siempre en la misma calle cuando salía de la universidad. Una llamada de número desconocido que se cortaba tan pronto como contestaba. Un perfil fake en Instagram que comenzó a seguir a todas mis amigas. Al principio, pensé que era paranoia. Pero entonces, una de mis amigas, Julia, me llamó asustada. Marina, hay un tipo preguntando por ti. ¿Cómo así? Apareció un tipo en mi trabajo. Dijo que era amigo tuyo, que estaba intentando planear una fiesta sorpresa. Preguntó sobre tu rutina. ¿Dónde sueles ir? ¿Con quién sales? La sangre se congeló en mis venas. ¿Qué tipo, Julia? No lo conocía, pero tenía una foto tuya en el celular. Una foto de ustedes juntos. Dijo que era tu prometido. Vinicius me estaba siguiendo. Llamé a Lucas inmediatamente. Lu, necesito una orden de alejamiento. ¿A quién? Contra Vinicius,
Me está siguiendo. Está preguntando por mí a mis amigos. Está llamando de números desconocidos. ¿Tienes pruebas? Tengo testigos. Julia, otras amigas. Y tengo los registros de las llamadas. Mándamelo todo. Voy a presentar la solicitud hoy mismo. Mientras tanto, las cosas fueron escalando. Vinicius comenzó a aparecer en los lugares donde yo estaba, en el supermercado, en el gimnasio, en la entrada de la universidad. No se acercaba, simplemente se quedaba allí, parado, mirándome. Era perturbador. Una noche, estaba saliendo del gimnasio cuando lo vi apoyado en su coche al otro lado de la calle. Decidí confrontarlo. Vinicius, ¿qué quieres? Él cruzó la calle, las manos en los bolsillos. Aquella sonrisa torcida que yo solía encontrar encantadora. Solo quiero hablar, Marina. Ya hablamos, varias veces. Dejé claro que no quiero nada contigo. Pero yo no acepto eso. No tienes elección. Sí, la tengo. Marina, tú eres mía. Siempre has sido mía. Nos vamos a casar. Vamos a tener hijos. Vamos a envejecer juntos. Ese siempre fue el plan. Ese era tu plan. Y tú lo destruiste cuando embarcaste a París con otra. Aquello fue un error. ¿Cuántas veces tengo que pedir disculpas? Ninguna, porque no te voy a perdonar. Ahora sal de mi camino. Di un paso a un lado para pasar junto a él, pero él sujetó mi brazo. Suéltame. Marina, escúchame. Dije que me soltaras. Tiré de mi brazo con fuerza. Él me soltó. Pero la expresión en su rostro cambió. La máscara de hombre enamorado cayó, y lo que apareció debajo era rabia pura. Te vas a arrepentir de esto, dijo. La voz baja y amenazadora. ¿Es una amenaza? Es una promesa. Él volvió a su coche y se fue, dejando rastros de neumático en el asfalto. Yo estaba temblando cuando llegué a casa. Llamé a Lucas. Me amenazó. ¿Hay testigos? No, solo él y yo. Maldición. Pero con todo lo que ya me has enviado, conseguiremos la orden de alejamiento. Todo saldrá bien, Mari. Confía en mí. 2 días después. Vinicius fue notificado. No podía acercarse a menos de 200 metros de mí. No podía llamarme, enviarme mensajes o intentar contactarme de ninguna manera. Pensé que esto iba a resolverlo. Pero estaba equivocada, porque una semana después, llegué a casa y encontré la puerta del apartamento abierta. Mi corazón se disparó. Cogí el celular, lista para llamar a la policía, pero entonces oí una voz conocida viniendo de dentro. «Marina, ¿eres tú?» Era mi madre. Entré corriendo. Ella estaba en la sala, sentada en el sofá, con una caja de cartón a sus pies. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» «Me diste una llave, ¿recuerdas? Traje algunas cosas que habías dejado en casa». Respiré aliviada. «Mamá, me asustaste. Pensé que era...» «¿Vinicius?», preguntó ella, y su expresión se puso seria. «Marina, necesitamos hablar de él». «Lo sé, mamá. Ya tengo una orden de alejamiento. No puede acercarse a mí». «No es sobre eso, es sobre lo que anda diciendo». Me senté a su lado, el corazón encogiéndose. ¿Qué anda diciendo? Está diciendo a la gente que tuviste un brote, que inventaste la historia de la traición porque estabas celosa de su viaje, que te obsesionaste y te pusiste agresiva, que él necesitó terminar porque lo estabas sofocando. No podía creerlo. Está mintiendo. Mamá, él me traicionó. Tengo pruebas.
los mensajes, las fotos, todo. Lo sé, hija. Yo te creo. Pero mucha gente no sabe eso. Y él está usando su narrativa para hacerse la víctima. Era genial, de una forma enfermiza. Vinicius estaba reescribiendo la historia, haciendo que todo el mundo creyera que yo era la loca, la celosa, la agresiva. ¿Y él? Él era la pobre víctima de una novia descontrolada. No va a salirse con la suya, dije. Más para mí misma que para mi madre. Tengo pruebas. Voy a mostrarle a todo el mundo quién es realmente. Marina, cuidado. Está claramente inestable. No hagas nada que pueda empeorar la situación. Pero yo ya había tomado una decisión. Al día siguiente, creé una publicación larga en Facebook. Detallé todo. El aeropuerto, los mensajes con Isabela, la traición, la manipulación. Y adjunté capturas de pantalla de todo. Cada mensaje. Cada prueba. No hice esto para vengarme. Hice esto para protegerme. Porque si Vinicius iba a esparcir mentiras sobre mí, yo necesitaba que la verdad estuviera disponible para quien quisiera ver. La publicación se hizo viral. En pocas horas, tenía más de 1000 compartidos. Comentarios de apoyo. Mensajes de otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Y lo más importante, varias personas que conocían a Vinicius comenzaron a manifestarse. Una exnovia suya de la universidad contó que él había hecho lo mismo con ella. Terminó por mensaje mientras estaba en un viaje. Otra mujer contó que él había intentado acostarse con ella mientras aún estaba conmigo. Pero ella se había negado porque sabía que él estaba comprometido. La máscara estaba cayendo. Y el verdadero Vinicius estaba siendo expuesto. Pero él no iba a dejarlo pasar. 2 días después de la publicación, recibí una citación judicial. Vinicius me estaba demandando por difamación y daños morales. Estaba pidiendo 50.000 reales de indemnización. Llamé a Lucas, desesperada. Calma, Marina. Él no tiene caso. Publicaste hechos. Tienes pruebas de todo. Es imposible que gane esto. Pero ¿y si gana? No tengo 50.000 reales. No va a ganar. Confía en mí. El proceso se arrastró por 3 meses. 3 meses de audiencias, declaraciones, abogados. Fue agotador. Pero no me rendí. Isabela testificó a mi favor. Contó todo sobre cómo Vinicius le había mentido a ella también. Mis amigas testificaron sobre su comportamiento persecutorio. Incluso Theo, el amigo débil, apareció y contó la verdad sobre el viaje a París. Al final, el juez fue claro. El demandante no presentó pruebas suficientes de difamación. La autora de la publicación presentó documentación extensa que comprueba la veracidad de la información. Proceso archivado. Y emito aquí una extensión de la orden de alejamiento por tiempo indeterminado. Yo había vencido. Pero la victoria tenía un sabor agridulce, porque a pesar de haber probado la verdad, el daño ya estaba hecho. Mi privacidad había sido invadida. Mi vida había sido expuesta. Y yo había perdido 3 meses de mi vida lidiando con un proceso ridículo. Pero ¿sabes qué más? Yo había aprendido algo valioso. Había aprendido que yo era más fuerte de lo que imaginaba, que no necesitaba a nadie para validarme, que podía luchar mis propias batallas y vencer. Antes de contarte el final de esta historia, necesito que comentes un 3 abajo, porque lo que sucedió después fue la guinda del pastel. La justicia poética perfecta. Así que comenta un 3 y vamos al gran final. 6 meses después del proceso, yo estaba finalmente en paz. Había vuelto completamente a mi rutina. Trabajo, amigos, familia. Incluso comencé a salir con alguien,
un profesor de filosofía de la universidad llamado Daniel. Calmo, inteligente, respetuoso. Todo lo que Vinicius nunca fue. Fue una tarde de sábado que recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Hola? ¿Marina? Soy Camila. Camila, la ex mejor amiga de Vinicius, la que sabía de la traición y no me contó. Camila, ¿qué quieres? Yo necesito contarte una cosa sobre Vinicius. No me interesa, Camila. Seguí adelante. Espera, por favor. Sé que no me debes nada, pero necesitas saber esto. Algo en el tono de su voz me hizo pausar. Bien, dime. Vinicius está en la ruina. Perdió el empleo hace 2 meses. Está viviendo con su madre y la Isabela. Ella lo está demandando también, por estafa emocional y uso indebido de imagen. Él usó fotos de ella sin permiso para crear un perfil fake e intentar seducir a otras mujeres. Me quedé en silencio, procesando. Y hay más, continuó Camila. Comenzó a beber. Mucho. Tuvo una pelea en un bar la semana pasada y fue arrestado. Pasó la noche en la comisaría. Su madre está desesperada. Y él no deja de hablar de ti. Todo el tiempo. Dice que tú destruiste su vida, que estás obsesionada con la venganza. Yo no hice nada más que contar la verdad, Camila. Lo sé. Todo el mundo lo sabe. Pero él no lo acepta. Está en una espiral destructiva. Y pensé que deberías saberlo. No porque él merezca tu lástima, sino porque, no sé, para que tengas paz mental, sabiendo que la verdad prevaleció. ¿Por qué me estás contando esto? Ella suspiró al otro lado de la línea. Porque yo debería haberte contado la verdad desde el principio. Y no tuve el valor. Y ahora veo el daño que él causó. No solo en ti, sino en todo el mundo a su alrededor. Y me siento culpable. Así que esta es mi forma de pedir disculpas. Demasiado tarde, lo sé. Pero es lo que tengo. Gracias por contármelo, Camila. Marina, eres una de las mujeres más fuertes que conozco, y espero que seas muy feliz. Te lo mereces. Ella colgó. Me quedé sentada en el sofá por un largo tiempo, absorbiendo la información. Parte de mí sentía lástima por Vinicius, porque al final de cuentas, él había creado su propia destrucción. Pero la mayor parte de mí no sentía nada, ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción, solo indiferencia. Él se había vuelto irrelevante en mi vida. Aquella noche, Daniel vino a cenar a mi apartamento. Cocinamos juntos, algo simple. Pasta con salsa de tomate casera y vino. La conversación fluía fácil, no había drama, no había mentiras, no había juegos, era solo real. Después de la cena, estábamos en el balcón, mirando las luces de la ciudad cuando él preguntó, ¿todavía piensas en él? ¿En Vinicius? A veces, pero no de la forma en que estás pensando. Pienso en él como una lección difícil, pero necesaria. ¿Qué tipo de lección? Que no puedo confiar ciegamente en las personas, que necesito prestar atención a las señales, que el amor propio no es egoísmo, y que vale más la pena estar sola que estar con alguien que no te valora. Él sonrió y sujetó mi mano. Eres increíble, ¿sabías? No soy increíble, Daniel. Solo soy alguien que aprendió a no aceptar menos de lo que merece. Y esa era la verdad. 1 año después del episodio del aeropuerto, yo estaba en una posición completamente diferente. Había sido ascendida en la universidad, coordinadora del Departamento de Psicología Conductual.
Publiqué un libro sobre relaciones tóxicas y señales de manipulación emocional que se convirtió en bestseller. Fui invitada a dar conferencias por todo Brasil. Mi vida se había transformado de una forma que jamás imaginé posible en aquel día horrible en Guarulhos. Daniel y yo llevábamos 8 meses juntos. No era perfecto. Ninguna relación lo es. Pero era saludable. Era honesto. Era respetuoso. Una mañana de domingo, estábamos tomando café en el balcón cuando mi celular sonó. Era Lucas. Hola Lu, ¿todo bien? Mari, tengo una noticia. No sé si querrás saberla, pero pensé que debería contarte. Dime. Vinicius fue arrestado ayer. Intentó agredir a su novia actual. Ella registró la denuncia. Con la orden de alejamiento que ya tenía en el historial por tu causa, el juez negó la fianza. Va a quedar detenido hasta el juicio. Respiré hondo. ¿Cuánto tiempo puede pasar en la cárcel? Dependiendo de la gravedad, de 2 a 5 años. Entiendo. Gracias por avisarme, Lu. ¿Estás bien? Estoy genial. Solo triste por otra mujer que ha pasado por lo que yo pasé, pero feliz de que ella tuvo el valor de denunciar. Colgué el teléfono y miré a Daniel. ¿Era sobre él? Era, pero ya no importa. Y era verdad. No importaba. Porque la historia nunca fue sobre venganza. Fue sobre reconstrucción. Sobre aprender a valorarme. Sobre descubrir que yo era mucho más fuerte de lo que imaginaba. Vinicius había intentado quebrarme en aquel aeropuerto. Pero al final, me había liberado. Porque si él no hubiera terminado conmigo de aquella forma cobarde, yo probablemente me habría casado con él. Habría pasado años en una mentira. Quizás incluso tenido hijos con él. Y entonces, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, el daño sería mucho mayor. Así que, de una forma distorsionada, yo debería incluso agradecer. Pero no lo iba a hacer, porque él no merecía ni eso. 2 años después, estaba dando una conferencia en la USP sobre comportamiento manipulador en relaciones, cuando una joven se acercó a mí al final. Profesora Marina, solo quería agradecerle. Leí su libro y reconocí todo lo que usted describió en mi relación. Terminé. Y ahora estoy reconstruyendo mi vida, igual que usted hizo. Las lágrimas llenaron mis ojos. Fuiste muy valiente, y estoy segura de que vas a estar bien. Lo estaré, porque si usted pudo, yo también puedo. Fue en ese momento que me di cuenta. Mi historia no era solo mía, era de miles de mujeres que pasaron por lo que yo pasé, que fueron traicionadas, manipuladas, descartadas, y que encontraron la fuerza para volver a empezar. Y si mi dolor podía ayudar a alguien, entonces había valido la pena. Hoy, 4 años después de aquel día fatídico en el aeropuerto, soy profesora titular. Autora de 3 libros, conferencista reconocida nacionalmente. Me casé con Daniel hace 6 meses, en una ceremonia pequeña e íntima en la playa. Solo familia y amigos cercanos. Nada de ostentación. Nada de drama. Solo amor verdadero. ¿Y Vinicius? Bueno, cumplió 2 años de prisión y salió en libertad condicional. Supe por terceros que se mudó a otra ciudad, que está intentando reconstruir su vida. Y yo deseo que lo consiga, no por él, sino por las futuras mujeres que puedan cruzarse en su camino. Porque al final de cuentas, todo el mundo merece una oportunidad de cambiar, de ser mejor, de aprender de los errores. Pero eso no significa que yo tenga que estar allí para verlo. La mejor venganza no fue exponerlo, no fue verlo sufrir las consecuencias. La mejor venganza fue construir una vida tan buena, tan plena, tan feliz, que él se volvió completamente irrelevante en ella. Y si estás pasando por algo parecido ahora, quiero que sepas. Va a doler.
mucho. Vas a llorar, vas a sentir rabia, vas a querer venganza, y todo eso es válido. Pero después de que la tormenta pase, vas a descubrir algo increíble. Vas a descubrir que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas, que no necesitas a nadie para ser completa, que vale más la pena estar sola que estar mal acompañada. Y cuando llegues a ese lugar de paz, de amor propio, de fuerza interior, vas a mirar hacia atrás y agradecer. No por el dolor, sino por la transformación que trajo. Mi nombre es Marina Almeida. Mi marido me dijo, necesito un tiempo en el aeropuerto de Guarulhos hace 4 años. Y él no esperaba mi respuesta. La respuesta fue, yo no te necesito. Y esa respuesta cambió mi vida para siempre. Si te gustó esta historia, deja un 4 en los comentarios. Suscríbete al canal porque comparto historias de superación y justicia toda la semana. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. Porque a veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solas. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí conmigo. Y recuerden, ustedes merecen amor verdadero. Amor que respeta. Amor que valora. Amor que justifica. Y si alguien no puede darte eso, entonces esa persona no te merece. Hasta la próxima historia. Y recuerden, la justicia siempre prevalece. A veces tarda, pero siempre llega. Un beso grande en el corazón de cada uno de ustedes. Que estén bien.